Esta diapositiva vamos a ver solamente la mitad, porque con ella ya nos vale para introducir un tema muy interesante. Se titula Confusión y análisis estratificado, que son el fundamento lógico del análisis multivariado. A muchos de ustedes les sonará que el análisis multivariado, en diversas facetas de él, son la herramienta más potente al hacer un buen análisis estadístico de los datos. Cierto. Pero la esencia lógica del análisis multivariado es el concepto de confusión y análisis estratificado que vamos a ver aquí. Vamos a verlo a través de un ejemplo muy sencillito que yo les pido me sigan con estos datos. Es un estudio para ver si es efectivo el tratamiento A, más efectivo que el placebo, que se compara en un estudio. Entonces, fíjense los resultados. Vamos a comparar placebo, que no puedo señalar, frente a tratamiento A. En la tabla, en la parte izquierda de la tabla, están los resultados del placebo. Y en la segunda fila, lo que ocurrió con las mujeres. Fíjense que es muy sencilla esta información. Fueron tratadas con placebo un total de 500 mujeres. Y de ellas se curaron 300. Ello supone, 300 sobre 500, un 60% de curaciones con el placebo. Seguimos corriéndonos hacia la derecha en esta misma fila y han sido tratados con el medicamento A de verdad, 50 mujeres y de ellas se curaron 40, que representa un 80%. Por tanto, vemos claramente que en las mujeres el tratamiento funcionó mejor que el placebo. Concretamente, a la derecha ponemos la diferencia, que es de 20 puntos a favor del tratamiento. Este sería el efecto del tratamiento A frente al placebo. Bien, vamos ahora a ver qué pasó en la sala de varones. Era un hospital, era una enfermedad que exigía encamamiento en el hospital, hay sala de mujeres, hay sala de varones. ¿Qué pasó con los varones? Pues en la última fila, de momento que tenemos ahí, se ve que con el placebo a la izquierda fueron tratados 100 varones y de ellos se curaron 20. 20 sobre 100 es obviamente un 20%. ¿Y qué pasó con el tratamiento A? Se aplicó a 550 varones, se curaron 220. Se divide para calcular el porcentaje y fue 40%. Por tanto, en varones también el tratamiento A funcionó mucho mejor que el placebo. Concretamente, también 20 puntos porcentuales más. Concluiríamos de este modo que el tratamiento A es, al menos en los datos de nuestra muestra, que es lo que estamos hablando, funcionó mucho mejor en varones. El tratamiento A mucho mejor que el placebo, tanto en mujeres como en varones. Muchos de ustedes, ya recuerdan y sabían de antes que nos queda la fase de la estadística inferencial. Esto que vemos en la muestra, ¿será verdad también en la población? Sí, pero es que antes de ir a esta segunda fase, todavía tenemos que pensar más qué está pasando realmente en la muestra. Porque fíjense, si imagínense que juntamos ambos sexos, pensamos que pueden haber diferencias en este tema entre ellos, y juntamos mujeres y varones. Vean a la izquierda del todo, con el placebo, tenemos que si en la última fila vamos a apuntar todos, 500 más 100 serían 600 personas, mujeres y varones, tratadas con placebo. Y se han curado 300 más 20, que son 320. Y si divido, vemos que 320 es un poquito más de la mitad de 600. Concretamente sale 53%. Ahora vamos al grupo con el tratamiento A. Sumamos 50 más 550 y salen 600 personas tratadas con A. Parte varones, parte mujeres. ¿Cuántas personas se curaron? 40 más 220 resultan 260. Si hallamos la proporción de 280 respecto a 600, vemos que es 43%. Entonces, si nos fijamos en las personas, no teniendo en cuenta su sexo, sino el hecho de que son todo personas, observamos que en el grupo que recibió tratamiento A se curan menos que en el grupo placebo, concretamente 10% menos. Según, por tanto, los datos, ignorando el sexo, diríamos que el tratamiento A es malo, puesto que se han obtenido menos curaciones que con el placebo. Y sin embargo, si lo vemos en varones o lo vemos en mujeres, el tratamiento A es efectivo. A esto es a lo que llamamos confusión.
Si el autor de la investigación o los lectores tuvieran solamente acceso a la última fila, sacarían como conclusión que el medicamento A no es útil, por supuesto, y es en nuestros datos claramente perjudicial. Y sin embargo, la realidad es que el tratamiento A es francamente útil, tanto en los varones como en las mujeres. En la segunda mitad de la diapositiva teníamos preparado otro ejemplo, un poquito más ilustrado, pero en aras del tiempo, con esta pincelada ha quedado fundamentalmente reflejado lo que es el ser un factor de confusión. En este caso diríamos que el sexo ha sido un factor de confusión, porque si se ignora el sexo de las personas, aparece como que el tratamiento A es perjudicial. Pero ese resultado confundido por la variable sexo. Cuando estudiamos esto en nuestro curso quinto del proyecto Anna Sullivan, vemos despacio que lo que ocurre aquí realmente es que las mujeres se curan mucho más que los varones, con placebo o con tratamiento. Las mujeres se curan mucho más. Y la distinta distribución de mujeres y varones en uno y otro grupo da lugar a este efecto de confusión, que hacía parecer al medicamento A como negativo, cuando en realidad es claramente positivo. Todo esto tiene su modo de analizarlo y se puede analizar los datos de modo que se evite la confusión. Pero debe estar presente en cualquier hallazgo en las ciencias biomédicas. Cada vez que un profesional de ciencias de la salud descubre cualquier relación entre dos cosas y se dispone a publicarla, tiene que tener en mente, ¿podrá ser esto que estoy viendo real o consecuencia de una confusión causada por otro factor que esté escondido? Y a la hora de publicarlo, le van a exigir que despeje esa duda y que haya hecho los análisis pertinentes para controlar los resultados en base a esos posibles factores de confusión. Fíjense, llamamos efecto bruto, acabamos con el primer ejemplo, llamamos efecto bruto, efecto crudo también, a este resultado el que veíamos en las personas cuando no distinguíamos entre mujeres y varones y que era un resultado engañoso, ¿sí? Mientras que llamamos efecto controlado por sexo a este efecto, que en este caso es el real, que era el efecto beneficioso, la ventaja que el tratamiento A tiene sobre su placebo correspondiente. Efecto bruto, efecto controlado. De esto se encarga el análisis multivariado, de distinguir efectos brutos de efectos controlados. Y también de detectar interacciones, que es algo que está en esta misma línea, aunque en ellas no vamos a entrar ahora. Abundando un poquito en este mismo ejemplo, en esta situación, ahora vamos a considerar el tratamiento B. Y nos dicen que el tratamiento B fue aplicado a un total de 500 personas, lo ven abajo a la izquierda, y con ellas se curaron 365. Ello representa un 73% de curaciones. Y en el grupo que recibió el placebo, también de 500 personas, se curaron 165 y ello representa un 31%. Por tanto, vemos a la derecha que el efecto del tratamiento B es la diferencia entre lo obtenido con el tratamiento B y obtenido con el placebo. Y vemos que es de 42 puntos, 73 sobre 31 son 42 puntos de ventaja. Parece terriblemente efectivo el tratamiento B. Pero fíjense, si ahora nos dijeran, por cierto, si queremos hacer un test para asegurarnos de que esto que vemos en la muestra es también veraz en la población, encontraríamos un valor P extremadamente pequeño que para los que conocen este tema nos diría que este resultado es terriblemente concluyente. Y podríamos afirmar sin ninguna duda que los tratados con B se curan más que los del placebo. Pero cuidado, porque puede haber un problema que tenemos que abordar antes de hacer la inferencia estadística. Si nos dijeran, todos estos individuos tratados con el medicamento real eran jóvenes de 20 años. Y todos estos tratados con el placebo eran viejecitos, de 70, de 80 años. En ese caso, ¿qué pensaríamos por pura lógica? Claramente que este grupo que recibió el medicamento A y se curó mucho más que este grupo, quizá toda esta ventaja
o al menos parte de ella, podía deberse al hecho de que el grupo de la izquierda eran jóvenes y por tanto con mucha más capacidad natural para curarse, mientras que en este grupo de la derecha eran personas muy mayores con mucha menos capacidad para curarse. Es decir, la edad sería un factor que estaba contaminando este resultado. Y realmente, si ocurriera eso, no habría solución. Habría que tirar a la basura todo este estudio realizado, porque no habría modo de separar, de discriminar entre el efecto de la edad y el efecto del tratamiento. Pero fíjense, si nos dijeran no eso que hemos tachado que se queda en rojo, si nos dijeran, cuidado, la mayoría, fíjense que la mayoría no es todos. La mayoría de los tratados con el tratamiento B eran jóvenes y la mayoría de los de placebo eran viejos. Al ser no todos, sino la mayoría, ya podemos solventar el problema y la edad ya será un factor de confusión que nosotros podemos manejar y que podemos compensar con un buen análisis estratificado. Ponemos ahí arriba estratificar por edad. Fíjense, se trataría de distinguir, como dicen que en el grupo tratados con B la mayoría eran jóvenes, separaremos a los dos grupos. Viejos, que resultan ser, lo ven abajo a la izquierda, de los 500 tratados con B, viejos eran 50 y jóvenes eran 450. Por tanto, eran jóvenes 450 sobre 500, que son 90%. Y en el grupo de los de placebo, de los 500 personas, 350 eran viejos y 150 jóvenes. Por tanto, son viejos el 70%, que son, la mayoría de este grupo son viejos, 70%, pero no todos. Y en el grupo de la derecha, la mayoría eran jóvenes, pero no todos. En este caso, ahora se trata de averiguar cuántos curados hubo en cada uno de estos dos grupos. Y encontramos que entre los tratados con B, entre los 50 viejos, aparecieron 5 curaciones. Y entre los jóvenes aparecieron 360 curaciones. Y en el grupo de los tratados con placebo, de los 350 viejos, se curaron 35. Y entre los 150 jóvenes se curaron 120. Calculemos ahora los porcentajes, que es lo que nos permite ver las relaciones. Resulta que entre los viejos tratados con B se curaron 10%. Y entre los viejos tratados con placebo se curaron también 10%. Vean ustedes entonces que el tratamiento B no es mejor que el placebo en el sector de los viejos. Lo parecía arriba en las líneas azules, mucho mejor. Eso es si se ignora la edad y van juntos todos jóvenes y viejos. Pero en el grupo de viejos el tratamiento no es efectivo. ¿Qué pasa con los jóvenes? Pues 450 que teníamos tratados, de ellos se curaron 360, calculamos el porcentaje y resulta ser, aquí a la derecha les pongo que el efecto en viejos ha sido 0, que no ha aumentado. Vamos realmente con los jóvenes, se curaron en el grupo tratado con B, se curaron 80%. Y en el grupo con placebo se curaron también 80%. Por tanto, el efecto del tratamiento B y su ventaja sobre el placebo ha sido también de 0 puntos. Concluimos viendo estos datos. Tengan ustedes en cuenta en los datos que no se han quitado individuos. Si suman viejos y jóvenes, dan la línea del total. No hemos hecho ninguna arte de magia o manipulación de las cifras. Es simplemente separar los dos grupos, estratificar por edad, y ello nos permite saber que esta medicina, que aparentemente era mucho más efectiva que su placebo, resulta que realmente a nivel de muestra no hace nada.